o las analectas de Confucio o el budismo, hay una religión que tiene un elemento. Miren, les voy a decir una cosa. A mí se me ha despertado el interés por lo que voy a hablar a raíz de todo esto. Yo era un gran desconocedor de lo que voy a hablar ahora mismo, pero tengo la capacidad para estudiar, porque me he pasado 14 años de mi vida estudiando política y derecho, no religión, pero sí los elementos sociales, sociológicos, que van a la política de la religión. Y los elementos morales que después van al derecho, la costumbre, etcétera, etcétera. Me he llevado una sorpresa inquietante e increíble cuando, después de haber estudiado como he estudiado, y ya he hecho directos al respecto, del sionismo, que es, como saben, la vertiente que emana del judaísmo, que justifica la acción política vinculada a un territorio y un dominio por parte de un pueblo dentro de su identificación religiosa. ¿Pero qué está por debajo o por detrás de eso? El judaísmo. Bien. Resulta que te encuentras que el primer elemento que define la religión judía es que ellos son el pueblo elegido. Para que alguien sea elegido, tiene que haber un todo. Para que tú elijas algo, tiene que haber varios elementos sobre los cuales elegir. La elección implica la identificación dentro de un grupo y su extracción de ese todo para añadirle un valor. Por eso es elegido. Por Dios, en este caso. Es decir, el fundamento del judaísmo es supremacista. Intrínsecamente. Si por el mero hecho de yo profesar una religión, esto no pasa en el cristianismo, ni pasa en el Islam, ni pasa en muchas otras religiones. Su fundamento no es que yo, por profesar esa religión, ya soy el elegido de Dios y estoy por encima del resto. Ese es un primer elemento fundamental que hay que tener en cuenta para entender una moralidad. El supremacismo intrínseco en el judaísmo se basa en que tú, por el hecho de ser judío, eres elegido por Dios. ¿Para qué? Para haberte beneficiado a través de del cumplimiento de una doctrina y de unos principios establecidos en el Talmud y la Torá, y el resto están por debajo de ti. Algunas vertientes, hay facciones dentro del judaísmo, los ortodoxos, después también dentro del sionismo hay facciones, y no estoy diciendo que todos, ¿vale? No entremos en la facilidad de la totalización, pero eso sí que es un elemento que define algo muy importante, y es que es la primera vez que hablamos de un pueblo que no está adscrito a un territorio. Una población está definida como una nación. La nación, que es mi especialidad en el derecho político y constitucional, yo estoy especializado en la cuestión nacional. De hecho, dentro de mi vertiente política, que es jurídica, que es el constitucionalismo, mi especialidad, mi trabajo de final de grado, todo, es la cuestión nacional. Mi biblioteca lo prueba. Y ahí tienen hasta los escritos de Marx sobre la cuestión nacional. Bueno. Resulta que es la primera vez que hablamos de un pueblo que no está determinado por la cultura, por la costumbre, por la pertenencia de un grupo dentro de un territorio. Por eso muchos, entre ellos los nazis, los nacionalsocialistas alemanes, creyeron que era bueno la creación del Estado de Israel. No solo eso. Si ustedes estudian lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo pueden buscarlo. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros en pactar con los creadores del Estado de Israel, que fueron los Rothschild? El favorecer que las familias judías, europeas, viajaran a Palestina para establecerse allí de acuerdo con los planes de la Declaración Balfour en Reino Unido que firmaron los Rothschild, los nazis. Adolf Hitler pactó con Rothschild, y eso está publicado y se conoce. Se pactó que serían los principales aliados para llevar a Palestina familias judías. Bueno, los Rothschild querían hombres en edad militar. Y los nazis querían simplemente que los judíos salieran de Europa, porque lo consideraban un problema. Ya hablé de eso un poco el otro día,
después de la Primera Guerra Mundial, cómo se firma Versalles, bajo unos términos que buscan generar la Segunda Guerra Mundial, radicalizar a Alemania para generar la Segunda Guerra Mundial. Pero fuera de eso, fueron los Rothschild los que pactaron con los nazis, en primer término, las primeras familias que salieron de Europa pacíficamente. O sea, no querían acabar con ellos, querían simplemente que se fueran. Bien, seguimos. Si el elemento definitorio de un pueblo que se define por la práctica de unos códices y no, esto es muy importante, del amor, la pertenencia a la tierra, todos los que somos patriotas y nacionales de algún sitio, sentimos que por encima de todo está el amor a la tierra que nos ha visto nacer, nos ha dado una lengua, nos ha dado una cultura, nos ha dado una gastronomía, unos festejos, un calendario, hasta el clima influye más en la cuestión nacional que otras cuestiones. Hay un podcast, creo que es de Pedro Werban, que entrevista a un judío y este dice, es que claro, nosotros somos un pueblo indistintamente de donde estemos. Un judío de Estados Unidos viaja a Japón y se encuentra un judío nacido en Japón y inmediatamente se identifican, se reconocen. Ellos entienden que su comunidad está configurada por el estudio de los principios que le hacen ser judíos, pero eso no está vinculado a ningún territorio. No es como un español, que viajas a China y te encuentras un español allí, aunque sea de Cáceres y tú seas de Valencia, y sientes el apego, el arraigo, el vínculo cohesivo nacional por la pertenencia a una tierra. Eso no pasa en el judaísmo. En el judaísmo no pasa porque no existe. Por eso algunos creyeron, que igual que también creyeron algunos, que sería bueno la cohesión de la nación alemana a través de la lengua, de ahí los discursos de la nación alemana de Herder y Fichte del siglo XIX, que cristalizan el nacionalsocialismo alemán. Algunos creyeron que la creación del Estado de Israel dotaría a las comunidades judías del amor, de la pertenencia a una tierra, que dejaría de lado algunos de los principios clásicos que se les han denunciado a los judíos, como es el amor al dominio de los factores de producción como elemento de ayuda mutua dentro de la sociedad, como grupo. Y eso es tan fácil como saber que el 20% de los multimillonarios del mundo son judíos cuando representan el 0,1% de la población mundial. Esos son datos. Porque hay un elemento intrínseco en ellos de generar, de establecer unos mecanismos de generación de riqueza que son para ellos la garantía de supervivencia como pueblo. Para nosotros, ¿cuál es la garantía como supervivencia como pueblo a nivel inconsciente, a nivel mental? El derecho civil, en la Constitución. Yo voy a poder estar defendido de lo que pueda pasar porque soy español, tengo pasaporte español. Ante lo que sea, mi pueblo, mi historia, mi ciudadanía me defenderá. Eso no está en la mente de un judío así. Lo que está en la mente de un judío es que, por ser judío, entre los judíos nos ayudamos y nos apoyamos y comerciamos y tal. Y eso ha hecho que de manera intrínseca consideren que es fundamental para ellos apoyarse de manera ajena y privada al mundo en el ámbito económico. Hay comunidades judías en Estados Unidos que ellos se pagan incluso ellos mismos el alumbrado público y la policía. Generan comunidades cerradas, endogámicas, de procreación entre ellos incluso, y no quieren saber nada a no ser que sea ayudas o subsidios. ¿Por qué? Porque al ser elegidos consideran que el aprovechamiento de aquel que no es elegido está bien. Aquel que no ha sido elegido por Dios, aquel que no está dentro de su comunidad, aquel que sea cristiano o judío o musulmán o lo que sea, es un elemento aprovechable para ellos. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es como nosotros vemos a una vaca o a un cerdo o a una gallina. Es un elemento del cual yo me puedo servir. Así es como nos ven al resto. Y nos tienen un calificativo para ello. Los goyim. Luego los hay, que para mí el máximo exponente de esta putrefacción moral es Javier Milei, que creen que si te haces de los suyos podrás participar del club. Y joder, estos tienen Hollywood, tienen todos los bancos centrales, tienen BlackRock, que sería, si fuera un país, sería el tercer país del mundo con renta per cápita. Mola. Al amante del dinero, al materialista, nada mejor que convertirse al judaísmo. Nada mejor que entrar en ese club.
¿O no? De ahí la tradicional pelea y lucha. ¿Cuál fue el gran error? ¿Cuál es el gran error de la gente que, digamos, examina estas cuestiones? Que algunos lo hacen por sí odio a los judíos, que yo no tengo ninguno, a mí me da pela, la verdad, y otros muchos lo han hecho bajo la vertiente ideológica del nacionalsocialismo, confundiendo patriotismo con nacionalismo. Yo soy antinacionalista. Como soy antinacionalista, soy antisionista, ya que el sionismo es un nacionalismo teológico. Pero resulta que ahora me pongo a examinar los fundamentos religiosos y morales que han dado pie al sionismo y me quedo escandalizado. Resulta, ya no solamente desde el punto de vista moral, sino que cuando uno acude a el Sanedrín, en el 55b o en Nidá 5.4, se discute, ya que, por cierto, que sepáis que en la religión judía no hay límite de consentimiento sexual, como por ejemplo en el derecho español, la edad para consentir sexualmente son los 16 años, en otros países en los 17, en otros en los 18. Para los judíos, en su mundo, que nuestra ley, eso lo han dicho ellos mismos. Ben-Gvir dijo que el derecho internacional a ellos no aplica, a ellos aplica el derecho de Dios, el suyo. Esta gente, no todos, pero los que se rigen en... Estoy hablando en todo momento el que vive en una comunidad y una concepción judía como pueblo y se identifica, él se define como perteneciente a un pueblo, no que practica una religión o unos principios que puede haber en la Torá y tal, que son, pero aún así, es español o está. No, no. Hablo del que establece o se identifica del pueblo judío como perteneciente a un pueblo, a un todo. Estos no tienen edad de consentimiento sexual. No tienen. Te vas luego a sus textos y hay discusiones, como en el Sanedrín, donde, y esto que les voy a poner, lo he buscado, digo, porque lo que me he encontrado por ahí sobre el tema de la atracción y la fijación de esta gente por los menores de edad, de ahí Epstein y compañía, no os podéis imaginar. Digo, voy a preguntarle a la sinagoga digital, voy a preguntarle directamente a ellos, y me he ido a Grok, la inteligencia artificial junto con ChatGPT, más sionista. Grok dice, el Talmud no define una edad de consentimiento, como las leyes modernas, que eso es para los de los mortales, para ellos no. En pasajes como el Sanedrín 55b o la Nidá 5.4 se discute el coito con una niña de 3 años. De 3 años. Y si puede esto tener validez legal para ver total. Esto es la ley de los elegidos por Dios. Y un niño 9. Todo esto es porque yo tenga... A mí no es una cuestión... O sea, yo no parto de nada al revés. Yo siempre he tenido a los judíos como, joder, tantos premios Nobel, tanto tal, gente instruida, formada, inteligente. O sea, ha sido al revés. A raíz de lo de Israel, a raíz de lo que estoy viendo, a raíz de lo que estoy estudiando el sionismo, me encuentro fundamentos que resulta que hemos estado engañados, amigos. Yo he estado engañado respecto a esta gente. Yo he estado engañado respecto, y lo reconozco públicamente. Porque, repito, y esto es muy importante, no totalizar, ¿vale? No todo judío, pero el que defiende el judaísmo como un pueblo al cual pertenece al margen de su pertenencia nacional, de su tierra, de su historia, dentro de un grupo, de una nación, y sobre todo el que defiende que pertenece a un pueblo tocado y elegido por Dios, está dentro de esta cuerda. Y así, ¿qué pasa? La red de pedofilia de Rotterdam, en Reino Unido, ¿quién la llevaba? Habichuelos. La red de pedofilia de Nueva York, que utilizaban las redes de metro, ¿quién la llevaba? Habichuelos. Hostia, claro, normal. Si lo que estudian desde que son pequeños, desde que nacen, en vez de como tu madre o la nuestra, que nos decía, cuando vayas a casa de un amigo lleva algo, siempre da las gracias, tal. Las códigos de conducta morales derivadas del cristianismo en nuestra sociedad. Esta gente las educan desde pequeños para decirles, tú eres una parte del pueblo elegido por Dios. Los demás están a tu servicio. Cuando vemos vídeos de los judíos escupiendo a cristianos en Israel y sale Ben-Gvir y dice que es una costumbre judía, no entendemos que para ellos no está el bien y el mal como nosotros lo entendemos. ¿Entendéis que para ellos esto no está mal? Y no solamente eso, ahí es cuando buscamos y entendemos que esta gente para ellos está bien
¿Qué problema hay con que matemos a 10 millones de personas entre Cisjordania, Líbano y Gaza? Para ellos no hay ningún problema. No, cállate, deja de molestar, Goy, cállate. Y claro, ¿qué pasa? Para ellos es tan normal, moralmente no están haciendo nada malo, que encontramos fragmentos de entrevistas como este, donde aparece un exmiembro de las fuerzas de Israel riéndose a carcajadas de cómo violó a una niña de 16 años. De cómo cogió a unos palestinos, los puso en una jaula para perros y puso la jaula encima de una hoguera y los veía quemarse vivos. De cómo con lanzallamas perseguían a los palestinos por los pueblos, mientras se quemaban vivos, los perseguían y los otros corriendo, riéndose. Obviamente este directo, bueno, ahora voy a ser acusado de antimesita y todo lo que quieran. Muy bien. Ustedes busquen la información. Yo lo que hago siempre es buscar la información y lo que no voy a hacer es ocultar la verdad y lo que todo el mundo puede ver ante sus ojos por miedo a que me han tachado de todo en la vida. Comunista, pro-Putin, bueno, las campañas más terribles de difamación, ya saben ustedes contra quién han ido políticamente en España, ¿no? Como divulgador. No tengo miedo, a la verdad no tengo miedo. Y desde luego a la persecución de estos seres del inframundo tampoco. לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה והייתי קוצר את כולם. I will kill them. Los matábamos a todos. כמה אנשים הרגת ככה? ¿A cuánta gente has matado? Uy. כדי כך שהוא הרים ידיים, משהו כזה. תראה, ראיתי, נלחם. No los he contado. Riéndose. No es posible para mí saberlo. Riéndose. No los contaba. Es imposible para mí saberlo. A carcajada, ¿eh? Yo tenía un total de 250 balas en mi arma. Yo disparaba y mataba a todo. Es imposible para mí saberlo. Es imposible para mí contarlo. A carcajada limpia, ¿eh? En fin, qué buenos tiempos. Y cuando ves que es y otro, y otro, y otro, y otro, y hostia, partido Israel no sé qué, la Dana de Valencia, los israelíes gritando, en el minuto de silencio por los muertos en la Dana de Valencia, interrumpiendo el minuto de silencio. Plagado los mensajes de comunicación en Israel de israelíes, castigo de Dios, castigo de Dios. Tenemos un problema muy serio con esto, ¿eh?